Gotitas del día. La reflexión de hoy se titula El faraón y su bendición. Pues le cuento que el pueblo de Israel estaba esclavizado y llegó el momento donde Dios tenía que obrar y tenía que liberar a su pueblo. Pues entonces en el capítulo 3, Dios se le presentó a Moisés. Y dice el relato incluso que en el versículo 12 del capítulo 3 del libro de Éxodo, que Dios le dijo: yo voy a ir contigo, mi presencia va a estar contigo. Bueno, Moisés aceptó el reto y se presentó ante el faraón. En el capítulo 5 del libro de Éxodo, del verso 1, dice la palabra que Moisés y Aarón se presentan ante el faraón. Y dice así el relato, que Jehová, Dios de Israel, dice: deja ir a mi pueblo para celebrar fiesta en el desierto. Y dice el verso 2 que el faraón dijo: ¿y quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. El relato está muy claro, del capítulo 5, del verso 1 y el verso 2. Se presentó a Moisés y le dijo: mira, deja ir a Israel. Y el faraón dijo: ¿quién es Dios? Yo no lo conozco, ni lo voy a dejar ir. Hermanos, y ahí empezó, como decimos por aquí, empezó a cavar su tumba. Este faraón, al no dejar ir al pueblo de Israel, empezó una serie de plagas para Egipto. A partir del capítulo 7 del libro de Éxodo, específicamente del verso 20, empezó la primera plaga, que fue la plaga del agua convertida en sangre. Y después, por mencionar otras, está la plaga de la mosca, está la plaga de las ranas, de los granizos, entre otras, la del ganado. Bueno, muchas plagas, 10 específicamente. Y la última plaga, que es la plaga de los primogénitos. Llegó esa plaga donde murió cada primogénito de Egipto, dice el relato. A partir del capítulo 12, específicamente en el verso 29, dice el relato que todo primogénito de Egipto murió. Incluso dice ahí el verso 29 que hasta de los animales. Y el verso 30 dice que no había una casa, no hubo una casa que no había un muerto. Tremendo. El verso 31 dice que el faraón mandó a llamar esa misma noche a Moisés. Y resumiendo el texto, le dice: miren, váyanse de aquí, váyanse ustedes en medio del pueblo, ustedes y los hijos de Israel. Y dice el relato: y vayan a servirle a Jehová como habían dicho. Pareciera ser algo conocido del capítulo 5, ¿verdad? El verso 32 dice el verso 32 que el faraón le dijo: miren, tomen las vacas, tomen sus ovejas como habían dicho y váyanse. Y dice ahí al final del texto: y hay una bendición para mí y bendecirme, dice el relato. Oigan qué interesante. Aquí, por eso es la meditación de hoy, por eso es la reflexión de hoy. El faraón y su bendición. ¿Realmente había alguna bendición para el faraón? No, ya no había. Aquí tuvieron que pasar una serie de cosas para que el faraón dejara ir al pueblo de Israel. En pocas palabras, Dios mandó a Moisés y le dijo: mira, preséntate ante el faraón. El faraón no quiso escuchar. Dios le dice: mira, Moisés le dice: mira, deja ir a Israel para que vayan a servirle allá en el desierto a Dios. El faraón: no, yo no lo voy a dejar ir. No lo voy a dejar ir. Pues van a pasar una serie de cosas. Y fue la que pasaron, lo que la Biblia muestra a partir del capítulo 7, todas esas plagas. Y entonces, después que ya el faraón se da cuenta que realmente no hay ninguna manera de estar en oposición con Dios, de estar en contra de Dios, dice al final: miren, váyanse, como ustedes habían dicho al principio, váyanse de aquí, váyanse. Pero al final le dice: hey, pero hay una bendición para mí. En pocas palabras, ¿ustedes creen que hay una bendicioncita para mí? Realmente no. Ya el tiempo de gracia de este hombre, del faraón, terminó. En pocas palabras, el faraón no quería dejar ir a su pueblo. Y cuando hablamos de esta parte, usted y yo posiblemente nos parecemos al faraón. Hay algo que quizá usted y yo no queremos dejar. Hay algo por lo cual hemos sido amonestados hace mucho tiempo, que soltemos, que dejemos para ir a adorar a Dios. ¿Verdad que sí? Porque este hombre no quería soltar, no quería dejar ir al pueblo de Israel. Y quizá usted y yo, ¿cuáles son esas cosas que usted y yo
tenemos que dejar. Yo no sé la suya, usted sí sabe y yo también sé cuáles son esas cosas que tenemos que dejar. Aquí está el faraón, le dijo, mira, no hay una bendición, en pocas palabras, no hay una manera de perdonarme. El tiempo de la gracia del faraón terminó. Y déjame decirte, este hombre, el faraón, que estaba pidiendo bendición, le cayó atrás al pueblo de Israel y cruzando el mar, las aguas lo sepultaron. ¿Sabe qué? El tiempo de su gracia terminó. No había ninguna oportunidad más para él. Y aquellas personas que han sido amonestadas en el tiempo de la gracia, no va a haber oportunidad. Hoy es el día de salvación, dice 2 Corintios, capítulo 6, en el verso 2. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día de soltar esas cosas que nos impiden llegar a Dios. ¿Cuáles son esas cosas? Tú sabes, yo también sé. Pensemos y meditemos, que no seamos como el faraón, que estuvo reteniendo y reteniendo. Y hoy Dios nos está diciendo, suelta aquella cosa, soltemos aquella cosa, para que un día alcancemos misericordia y podamos ser perdonados por Dios. Pensemos y meditemos cuáles son esas cosas que tenemos que soltar. Excelente día. Bendición del cielo.